Que el Señor les bendiga, muy buenas noches. Damos gracias a Dios una vez más porque otro lunes nos permite poder conectarnos y llevar la palabra del Señor para que juntos podamos aprender lo que Dios tiene para nosotros. Como siempre lo hacemos, me gustaría que juntos, por favor, vengamos delante del Señor en palabras de oración para que sea Dios quien pueda bendecir nuestras vidas. Quien sea Dios siempre quien nos pueda hablar, porque solamente Él tiene una palabra fresca para nosotros. Así es que si me acompañan, por favor, a orar para poder entregarle al Señor este tiempo y que pueda ser Él hablando a nuestros corazones. Oremos en esta hora. Bendito Salvador, te damos gracias en esta hora, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor, por todas tus bondades para nuestras vidas, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana. En esta hora, Señor, como cada lunes lo hacemos, venimos delante de tu presencia rogándote, Señor, que nos asistas en esta hora. Que nos des, Dios mío, tu Espíritu Santo para poder hablar esa palabra que tú tienes preparada para tu pueblo, Señor. Nosotros nos declaramos, Señor, necesitados de ti. Nos declaramos necesitados, Señor, de una palabra que sale de tu boca para que nos alimente. En esta hora nos encomendamos en tus manos, Señor, para que esta hora que vamos a estar juntos pueda tu Santo Espíritu ministrar nuestras vidas, llenar nuestros corazones, fortalecer nuestras manos caídas, Señor, fortalecer esas rodillas paralizadas, Dios mío, y que puedas tú enseñarnos el camino por el cual debemos de ir. Pastoréanos, Señor, guíanos con la pericia de tu diestra. En esta hora delante de tu presencia estamos y te alabamos y te bendecimos, Cordero de Dios. Amén, Señor, y amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar conectados en esta hora. Vamos a compartir la palabra de Dios en estos minutos que vamos a estar juntos. Y el tema que vamos a hablar en esta hora es una determinación firme. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, su pueblo. Dios desea que nosotros estemos firmes. Dios quiere que nosotros escojamos cosas correctas, escojamos la manera correcta en la que vamos a agradar su corazón, en la que vamos a hacer alegre su corazón. La palabra del Señor nos enseña una historia que la mayoría de nosotros conocemos como hijos de Dios y es el pueblo de Israel. Si van conmigo, por favor, a Josué capítulo 23. En Josué capítulo 23, ahí encontramos precisamente de lo que vamos a estar compartiendo en esta hora, de una determinación firme. Si nosotros recordamos, todo inició cuando Dios le habló a aquel hombre que vivía en Ur de los Caldeos. Dios escogió en su soberanía, en su voluntad, en su misericordia. Dios llamó a un hombre. Dios escogió a un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros. Dios escogió a Abraham. Él vivía en medio de una ciudad muy pagana, en medio de una ciudad muy plagada de ídolos y de dioses ajenos. De hecho, Abraham mismo no era un israelita. Abraham era un gentil, era un hombre como cualquier otro de ese momento, mas sin embargo Dios en su amor y en su misericordia, Dios escoge a Abraham, Dios le habla a Abraham y todos nosotros conocemos esa historia. En el capítulo 12 del libro del Génesis, ahí se nos muestra cómo Dios escoge a Abraham. Lo llama, lo saca y le dice: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Es una tierra que fluye leche, es una tierra que fluye pan en ella. Es una tierra que está grandemente bendecida, hay mucha abundancia en esa tierra. Eso fue lo que Dios le habló a Abraham desde el inicio. Y todos nosotros conocemos cómo Dios vino tratando con la vida de Abraham. Pasaron los años y él pudo obtener el hijo de la promesa y finalmente llegar a la tierra de Canaán. Y todos nosotros conocemos la historia y todo lo que eso pasó. Pero en Josué, en el libro de Josué capítulo 23, ahí vemos cuando ya Israel, después de haber estado cautivo en Egipto, después que Dios lo sacó de Egipto, lo pasó por el desierto por 40 años, juntamente con Josué,
el pueblo de Israel llega a la tierra prometida finalmente, a la tierra de Canaán, esa tierra que Dios le había prometido a Israel, el pueblo que Dios escogió para mostrar su poder y su gloria. Está Josué en este momento, en el capítulo 23 de su libro, está Josué delante del pueblo y delante de todos los líderes de la nación. Y eso es lo que yo quiero que leamos en este momento. Dice Josué capítulo 23 y el versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor. Para este momento, cuando Josué escribió estos últimos dos capítulos, el 23 y el 24, habían pasado ya 23 años. 23 años desde que Israel había entrado a la tierra de Canaán. Israel había vencido a sus enemigos, había conquistado a sus enemigos. 23 años. Aquí dice, habían pasado muchos días, pero en realidad no eran días, sino que eran años, 23 años los que habían pasado. Pero Israel viene y habla con el pueblo y dice en el versículo 1 que estamos leyendo, Josué, siendo ya viejo y avanzado en años. Básicamente en este capítulo 23 lo que nosotros podemos ver es como Josué ya estaba viejo, ya había introducido a todo el pueblo de Israel a la tierra de Canaán, ya había vencido a todos los enemigos que habían ahí y había también repartido la tierra entre todas las 12 tribus de Israel. Pero Josué estaba viejo, Josué estaba a punto de morir y ahí es donde él medita, él piensa en lo que va a suceder después de que él ya no esté en este mundo. Así es que dice en el versículo 2, dice Josué 23:2, llamó a todo Israel y a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Aquí vemos en primer lugar, en el capítulo 23 del libro de Josué, cómo él, este caudillo Josué, lo que hace es hablarle a los líderes y a los ancianos del pueblo de Israel. Si bien es cierto, menciona que toda la nación estaba ahí, pero las palabras de Josué iban dirigidas principalmente para los líderes, para los ancianos que estaban en medio del pueblo de Israel. Claramente lo dice ahí en el versículo 2, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales. Básicamente el liderazgo del pueblo de Israel era el que estaba enfrente de Josué en ese momento. Josué comienza a hablar con ellos. Josué estaba a punto de morir y él sentía una carga y una preocupación en su corazón. Así es que en primer lugar, Josué les recuerda a los líderes de Israel, les recuerda la fidelidad de Dios. Dice en el versículo 3, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas las naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Mire cómo le recuerda Josué a los líderes la fidelidad de Dios. Y todavía dice en el versículo 9 y 10, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como él os dijo. En primer lugar, Josué está recordándole a todo el pueblo, a todo el liderazgo del pueblo de Israel, le está recordando la fidelidad de Dios. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios les prometió una tierra, los introdujo a la tierra, Dios les dijo que iban a vencer a sus enemigos y realmente así fue. Dice aquí mismo en el libro de Josué, en el capítulo 12, ahí vemos claramente que fueron un total de 31 reyes los que el pueblo de Israel juntamente con Josué derrotó. Dice Josué capítulo 12 y el versículo 1.
Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Desde el versículo 2 en adelante comienza a mencionar los 31 reyes que Israel juntamente con Josué derrotaron por mano poderosa de Dios. Y dice el verso 2, Sehón, rey de los amorreos que habita en el Hesbón. Y cada uno de los nombres raros que se mencionan aquí, cada uno de ellos representa un rey que la nación de Israel derrotó. Y en el versículo 24 de Josué 12:24 dice que el último de ellos fue el rey de Tirsa. Otro dice, luego dice 31 reyes en total. La palabra de Dios nos muestra claramente cómo fueron 31 reyes, 31 naciones que habían dentro de la ciudad de Canaán. Todas esas naciones estaban ahí, vivían ahí, pero Canaán no era la tierra de ellos. Canaán era la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Era la tierra que Dios le había prometido a todo Israel, a todo el pueblo de Judá. Así es que Dios conquistó por ellos. Dios les dio la gracia, Dios les dio la fuerza, Dios les dio la estrategia para poder vencer cada uno de esos 31 reyes. Y eso es precisamente lo que Josué está recordándole a los ancianos del pueblo. Y les dice, la fidelidad de Dios ha sido grande. Dios les ha dado lo que les ha prometido. Dios ha sido fiel. Y eso nosotros lo podemos ver en toda la Biblia, cómo la fidelidad de Dios es grande, cómo la misericordia de Dios nos ha sostenido también a nosotros hasta este momento. Pero dice Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Oiga cómo Moisés le habla a todo el pueblo de Israel y le dice, Jehová tu Dios, Él es Dios verdadero. Y les recuerda y les dice, Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Podríamos pasar muchas horas, quizás toda la noche, podríamos pasar hablando acerca de la fidelidad y de la misericordia de Dios, lo cual es hermoso, lo cual es grande, lo cual nos muestra el corazón bondadoso de nuestro Dios para con su pueblo, para con cada uno de nosotros. La fidelidad de Dios es grande. Como dice su palabra, por su misericordia no hemos sido nosotros consumidos. Y eso no nos cabe la menor duda a nosotros. Podemos claramente ver nosotros cómo Josué les habla a los ancianos, a los líderes de Israel y les dice, la fidelidad de Dios se ha mantenido. La fidelidad de Dios ha sido grande para con cada uno de nosotros a lo largo de todos los años que hemos estado en esta tierra de Canaán. Es lo primero que les recuerda. Pero si regresamos a Josué capítulo 23, después que Josué les recuerda la fidelidad de Dios al pueblo, en segundo lugar, dice el versículo 6 en adelante, Josué le recuerda al pueblo, a los líderes, las responsabilidades que ellos todavía iban a tener. Quien se iba a partir, quien iba a morir de este mundo era Josué. Pero los líderes todavía estaban comprometidos con el pueblo y con Dios de seguir haciendo lo que era correcto. Así es que Josué comienza. Primero les recuerda la fidelidad de Dios, que no los ha abandonado y no los ha dejado en ningún momento de su vida. Pero en segundo lugar, Josué va a recordarles, va a animarlos y va a decirles a todos los líderes que tienen una responsabilidad delante del pueblo y delante de Dios,
Dice Josué 23 y el versículo 6, esforzaos pues mucho, esfuércense mucho en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os inclinéis a ellos. Básicamente, mis amados hermanos, Josué estaba con una carga, con una preocupación, con un peligro que estaba tratando de hacerle ver a los ancianos y a los líderes del pueblo de Israel. Josué les dice, esfuércense, guarden todo lo que Jehová les ha dejado escrito en la ley de Moisés. Josué, como un padre muy responsable, él estaba preocupado por los años por venir por su pueblo Israel, pero él está recordándoles que ellos necesitan mantenerse firmes en la posición que Dios les ha dado. Y dice el versículo 11 en adelante también, estoy en Josué 13 y el verso 11. Guardad pues con diligencia, sigue Josué hablándoles y animándolos. Guardad con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Dice el versículo 12, porque si os apartareis y os uniereis a los que restan de las naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellos en matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, dice Josué, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Mire qué tremenda. La responsabilidad que los líderes tenían en ese momento era grande y Josué estaba encarando a cada uno de ellos y les dice, ustedes tienen que tener cuidado de no hacer alianzas, de no formar matrimonios con las naciones que hay aquí. Si nosotros revisamos cuidadosamente este capítulo 13, podemos ver que Josué en 7 veces menciona a las naciones cananeas, a las naciones que estaban ahí todavía en la tierra de Canaán. ¿Qué significa eso? La repetición, 7 veces Josué mencionó a estas naciones enemigas que estaban dentro. Lo que esto significa es que el peligro era grave, el peligro era latente de que el pueblo de Israel pudiera mezclarse, pudiera casarse con estas naciones. Y eso es algo que Dios no quería que su pueblo Israel hiciera con las naciones cananeas. Israel, para este momento, Israel básicamente, militarmente, Israel había subyugado a las naciones, pero ¿sabe qué? No las habían removido, no las habían sacado de ahí. De hecho, algunas tribus, como la tribu de Manasés, la tribu de Rubén, habían hecho alianza con ellos y los habían hecho tributarios. Los cananeos trabajaban para ellos, para el pueblo de Israel, y les daban el impuesto de ese momento. Entonces el pueblo de Israel militarmente los había subyugado por el poder de Dios y la fidelidad de Dios para con Israel. Pero en realidad Israel no los había sacado por completo de la tierra de Canaán. Y eso era lo que Dios pretendía. Eso era lo que Dios quería, que el pueblo de Israel sacara a todos los cananeos de esa nación. Porque esa nación le pertenece a Israel. Le ha pertenecido porque Dios se lo ha dado a ellos. Así es que la preocupación en el corazón y en la mente de Josué era real. Josué básicamente les pasa la responsabilidad a todos los ancianos para que ellos puedan estar cuidando, puedan estar vigilando.
En primer lugar, de recordarse de la fidelidad de Dios, pero en segundo lugar, que ellos puedan tener en cuenta la responsabilidad de guardar los mandamientos de Dios. Pero hay algo más que Josué le habla a los líderes y Josué los exhorta. En tercer lugar, Josué exhorta a todos los líderes a seguir a Dios con todo su corazón. Téngame un momentito de paciencia porque al final yo voy a atar todos estos puntos para que usted vea hacia dónde quiero llevar esta plática. Josué entonces, en tercer lugar, después de recordar la fidelidad de Dios, después de decirles la responsabilidad que ellos como líderes tenían, en tercer lugar, Josué viene y exhorta a que los ancianos, los líderes, se vuelvan al Señor de todo su corazón. Dice el versículo 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Versículo 14, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino que toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ni una de ellas. Versículo 15, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros la palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Mire, aquí podemos ver nosotros el balance perfecto al hablar, al predicar, al enseñar la palabra de Dios. No todo es bendición, no todo es abundancia, no todo es que Dios te quiere bendecir y darte cosas buenas y Él es el rey y tú eres su hijo. Eso es cierto, eso es muy cierto, pero debemos de recordar que la mayoría, el 99.9 de las bendiciones de Dios están sujetas a algo que nosotros hagamos. Dios dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar todo, pero tienes que vencer a los enemigos, tienes que sacarlos de la tierra. Así es que Josué pone el balance perfecto. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, pero ahora Él dice, si no hacen como Dios quiere, si no buscan, si no aman a Dios, el mal también va a venir sobre ustedes. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender como hijos de Dios. Así como Dios nos quiere bendecir, también hay maldiciones que pueden caer sobre nuestras vidas y nuestra casa si nosotros no tomamos una decisión firme por Jehová. Dios no está jugando al evangélico, Dios no está jugando a la iglesita y a ver quién se llena y a ver quién llega más. Dios está pensando formalmente. Dios tiene una herencia preparada también para nosotros como lo tuvo con Israel. Así es que Josué les dice a todo el pueblo, si ustedes no hacen lo que Dios le agrada, también Jehová traerá sobre vosotros la palabra mala, dice. Y el versículo 16, y si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios con que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces dice, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Dios es fiel, Dios es bueno, pero también Dios quiere que nosotros seamos responsables, que nosotros nos definamos, tengamos una determinación firme de lo que Él nos ha pedido. Muchas veces nosotros queremos la bendición de Dios, pero no sabemos ni para qué la queremos. Nosotros solamente decimos, Señor, dame esto, dame todo. Pero no sabemos si eso nos va a perder. No sabemos si eso nos va a apartar de los caminos y de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos de tener cuidado como el pueblo de Israel.
Josué entonces, en este momento, él ya estaba viejo, él ya estaba a punto de morir y él viene y llama delante de él a los ancianos, a los líderes de Israel y les dice: la fidelidad de Dios ha sido grande. Hasta este momento su fidelidad nos ha sostenido. Cada uno de los 31 reyes que había en Canaán, Dios les dio la estrategia, Dios les dio el poder, la facultad, la fuerza para poder vencer a cada uno de esos reyes. La fidelidad de Dios es grande y se mantiene por los siglos de los siglos. Amén. Pero en segundo lugar, Josué le recordó al pueblo, Josué le dijo al pueblo: hay una responsabilidad que ustedes deben de cuidar que nadie se mezcle con las naciones que están en esta tierra de Canaán, que no haya alianza entre Israel y las naciones paganas. Eso era un peligro grave, un peligro muy latente en medio del pueblo de Israel. Y en tercer lugar, Josué anima, Josué exhorta al pueblo y a los ancianos y a los líderes diciéndoles: ustedes tienen que seguir al Señor de todo su corazón. 3 cosas hizo Josué junto al pueblo y junto a los ancianos. Pero cuando llegamos al capítulo 24 del libro de Josué, ahí vemos que Josué cambia. Josué ya no habla con los líderes, sino que ahora Josué va y habla directamente con el pueblo. Dice Josué capítulo 24 y el versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Josué llamó a las 12 tribus, las llamó para que viniesen delante de él a este lugar llamado Siquem. Y llamó, a pesar de que ya había hablado con los líderes, con los ancianos, dice: y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Pero el versículo 2 dice: y Josué habló a todo el pueblo. Aquí vemos una diferencia, porque en el capítulo 23 de Josué, él le habla a los líderes. Pero en el capítulo 24, ahora Josué va a hablar con el pueblo de Israel, con las 12 tribus, con todas las personas que estaban ya viviendo dentro de Canaán. Ahora Josué va a hablar directamente con el pueblo de Israel. Veamos qué les dice Josué al pueblo. En primer lugar, una vez más, Josué le recuerda ahora al pueblo todo lo que Dios había hecho a favor de ellos. Dice en el versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo así: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es en Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Desde este versículo 3 hasta llegar al versículo 13, Josué está hablando con el pueblo. Josué le recuerda al pueblo cómo Dios tomó a Abraham, cómo le dijo a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos y se fuera a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. Y en el camino Dios le dio a Isaac. Isaac tuvo 2 hijos más que fueron Jacob y Esaú. Después Dios levantó a Moisés y a Aarón que fueran y sacaran libre al pueblo de Israel de Egipto y lo llevaran finalmente a la tierra que Dios les había prometido. Josué está recordándoles paso a paso, usted lo puede leer en su casa. Josué les recuerda paso a paso todo lo que Dios había hecho por ellos. Y dice en el versículo 9, Josué
les dice al pueblo de Israel, Dios los guardó de Balac, de aquel profeta falso, aquel profeta mentiroso. Dios los libró de Jericó, un pueblo fuerte, un enemigo fuerte para Israel. Pero Dios le dio la estrategia. Dios le dijo cómo iba a vencer a Jericó, cómo iba a vencer a Jai, cómo iba a vencer a cada una de las naciones enemigas que estaban dentro de Canaán. Y dice en el versículo 13, estoy en Josué 24:13, y os di la tierra por la cual nada trabajáis. Mire lo que Dios hace. Dios nos da muchas veces cosas que a nosotros no nos cuestan nada, pero es que Él es un Padre bueno. Él da buenas cosas a sus hijos y Él quiere hacernos alegres, felices. Dios dice, les di esta tierra por la cual ustedes no trabajaron y las ciudades que no edificaron, en las cuales moran ahora. Y les di viñas y olivares que no plantaron y ahora ustedes las están disfrutando y las están comiendo. Allí como Josué les recuerda todo el proyecto, todo el trayecto, en el que Dios los había venido conduciendo hasta que entraron a la tierra de Canaán. Josué les recuerda cómo Dios los había venido paso a paso, guardando, protegiendo, hasta que llegaron a esa tierra que fluye leche y miel. Pero ahora Josué cambia su forma de hablar. En el versículo 14 y 15, Josué les deja ir la carga que había en su corazón al pueblo de Israel. Josué viene y habla con ellos y les dice en el versículo 14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Mire el versículo 15, la carga que había en el corazón de Josué. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, Josué les dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué se pone de ejemplo para el pueblo de Israel. Josué les dice, ustedes tienen que tomar una decisión firme ahora. Ustedes tienen que escoger a quienes quieren servir. Si quieren servir a los dioses de sus padres, a los dioses de los amorreos que viven en Canaán, o si quieren servir a Jehová, el Dios verdadero. La decisión es nuestra. Dios siempre nos va a poner en un camino de una encrucijada. O agarramos a la derecha o a la izquierda. Eso es lo que Israel estaba pasando en este momento. Josué encara al pueblo de Israel. Josué transmite la carga al pueblo de Israel, ya no a los líderes, ya no a los ancianos. Ellos debían de velar por el bienestar y por las decisiones del pueblo. Pero ahora Josué habla directamente con el pueblo y les dice, escogeos. Ustedes escojan ahora a quién van a servir. Y Josué se pone como ejemplo y les dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Si alguno de ustedes quiere seguir mi ejemplo, hagan lo que les va a ir bien. Realmente, esta última frase del versículo 15 de Josué es una frase que han inspirado a muchas y muchas generaciones. Mi casa y yo serviremos a Jehová, dijo Josué. Realmente es momento de decidirnos. Cada día las cosas no se ponen mejor, las cosas se ponen peor. Los científicos están preocupados por el calentamiento global. Ahorita mismo con la pandemia no podemos aplaudir y decir ya terminó, ya salimos porque hay vacunas.
Los mismos médicos, los mismos doctores advierten que aún y cuando las personas están vacunadas, no pueden salir a andar haciendo todo libremente porque todavía pueden contagiarse. Las cosas no se están poniendo mejores. Las cosas todavía se están poniendo aún difíciles, pero Dios nos está dando una oportunidad para que nosotros determinemos qué queremos hacer. Si queremos sucumbir ante los problemas y decir, ay, no tenemos esperanza, la tierra se está deshaciendo, todo se está terminando, ay, ay, ay. O realmente nosotros determinamos firmemente escoger por Jehová y decidimos como Josué y como su casa servir al Dios nuestro. El tiempo se está acabando. Dios está preparando un pueblo que esté bien dispuesto para la venida del Señor. Nadie va a poder ver a Dios sin santidad. Toda la historia del pueblo de Israel y aún en este punto de Canaán, todo eso es un ejemplo para nosotros. Josué entonces encaró al pueblo de Israel y les dijo, ustedes tienen que escoger ahora a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, el pueblo respondió a lo que Josué les estaba diciendo. ¿Qué fue lo que Israel respondió? Dice Josué 24 y el versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo en que los ancianos que sobrevivieron a Josué y se sabían todas las obras que Jehová había hecho por mano de Israel. Por ahora, por este momento, Israel respondió bien a lo que Josué les estaba diciendo, a la carga, a la exhortación que Josué les estaba diciendo. Por hoy, Israel respondió bien. Pero déjeme advertirle algo. No es cómo empezamos la carrera, es cómo la terminamos. Cómo terminamos la carrera es lo que importa. Porque Israel en este momento decidió hacer lo correcto. Mientras Josué, mientras los ancianos estuvieron vivos, Israel hizo lo correcto. Pero todos nosotros conocemos que en el libro de Josué, ellos comenzaron a hacer alianzas, a casarse con las naciones impías y paganas que estaban dentro de Canaán. Todos nosotros sabemos que aún hasta hoy el pueblo de Israel sigue cautivo. A pesar de que están en su tierra Canaán, pero espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, Israel sigue cautivo. Dios ha tenido que tratar con su pueblo en repetidas ocasiones. Dios ha tenido que mandar cautivo a su pueblo. Recordemos el tiempo de Daniel. Estuvieron 70 años cautivos en Babilonia porque Dios estaba tratando la idolatría que había en el corazón de su pueblo Israel. Ahora, podríamos hablar mucho de la historia de Israel hasta llegar a nuestros días. Pero ¿saben qué es lo difícil? Y lo duro, ¿saben qué es? Es que todo esto es un parámetro, es un ejemplo. Todo esto es una figura y un paralelo también de lo que Dios nos está permitiendo vivir a cada uno de nosotros. Ahora, comparémoslo a nuestras vidas. Israel en el antiguo tiempo era el pueblo que Dios había escogido. Israel era el pueblo con el que Dios estaba haciendo pacto y Dios le estaba dando la tierra de Canaán por heredad. Pero ahora dice Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 9. Y miren quién lo está diciendo. Lo está diciendo nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Y cito a Pedro y muestro quién era Pedro, porque Pedro no quería a los gentiles. Pedro era un judío muy devoto a su pueblo, a su nación. Cuando Dios llamó a Pablo para que predicara a los gentiles,
Pedro se quedó espantado, horrorizado, porque cómo era posible que Dios estaba incluyendo en sus planes también a los gentiles. Pero al final vemos cómo el apóstol Pedro lo entendió, lo asimiló, y Pedro escribe para nosotros, las naciones gentiles, y Pedro dice: mas vosotros, dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios. Así como Dios escogió en el antiguo tiempo, Dios escogió a Israel para darle su promesa, su herencia, la tierra prometida. De la misma manera, Dios nos escoge ahora a nosotros como gentiles. Dios nos hace un linaje escogido. Dios nos hace una nación santa. Eso somos delante del Señor. Pero ahora, ¿cuál es nuestra tierra prometida? Para Israel era una tierra literal, era una tierra de Canaán, una tierra que fluye leche, que fluye miel. Pero para nosotros, ¿cuál es la tierra prometida? La tierra prometida puede incluir diferentes cosas. Por ejemplo, un ministerio que Dios tiene para nuestras vidas, ese puede ser nuestro Canaán. Un llamado también puede ser la tierra de Canaán que Dios nos ha prometido. Pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 7. Apocalipsis 21, 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La tierra prometida para nosotros también es el cielo, es Dios mismo, es Cristo nuestra herencia en los cielos. Así es que para Israel su herencia era la tierra de Canaán. Para nosotros nuestra herencia puede ser un llamado, un ministerio, puede ser el cielo mismo. Nuestra herencia es ganar a Cristo como nuestra heredad. Esa es nuestra Canaán, esa es nuestra tierra prometida. Pero los 31 reyes, ¿se recuerdan que hablamos de 31 reyes que venció Israel, los derrotó? Esos 31 reyes nos están hablando a nosotros de 31 diferentes áreas que debemos de conquistar. Debemos vencer a esos enemigos dentro de nosotros. ¿Y sabe qué? Recuérdese, no hacer alianza con esas naciones, con esos pecados que hay dentro de nosotros. No podemos hacer alianzas, ni mucho menos nos podemos juntar con ellos en matrimonio. Esos 31 reyes debemos de sacarlos de nuestras vidas. Son áreas que hemos venido heredando de generación tras generación. Traemos aproximadamente 30 antepasados atrás de nosotros, más nuestra naturaleza. Son 31 reyes los que nosotros debemos de vencer, porque Dios quiere que nosotros venzamos. Y miren, por años yo me pregunté, ¿y por qué Dios quería que su pueblo Israel peleara? ¿Por qué Dios mandaba a su pueblo a pelear con este, con el otro, con el otro? ¿Por qué? Yo no entendía. Hasta que un día el Señor me mostró cómo Israel tenía que estar constantemente peleando, porque eso es lo que nosotros también como hijos de Dios debemos de estar haciendo ahora. No peleándonos con las personas, no peleándonos con el vecino, peleándonos con los hijos, con el esposo. No, debemos de estar peleando con nuestra propia naturaleza llena de pecado, la maldad, el enojo, el resentimiento, la hipocresía, la falsedad, la arrogancia. Todos esos son enemigos
que nos están estorbando para conquistar nuestra tierra. Esos enemigos nos están impidiendo que lleguemos a gobernar, a heredar con Cristo en el cielo. Debemos de sacarlos de nosotros. Debemos pedirle al Señor que nos limpie, que nos ayude a sacar esos 31 reyes de dentro de nosotros. Dice primero de Juan capítulo 3 y el versículo 2. Amados, dice el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. Es cierto, somos hijos de Dios. ¿Pero qué dice? Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué significa? Nos hace falta. Necesitamos seguir peleando, no con las personas que nos rodean, peleando con nosotros mismos, rogándole al Señor que cambie nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, oiga, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestro trabajo ahora es vencer cada uno de esos 31 reyes en nuestra vida. Esos 31 reyes representan una área de nuestra vida que nosotros debemos de echarla, vencerla y echarla. No podemos cohabitar con los enemigos dentro de nosotros. Ahora, estamos llegando a tiempos donde la decisión va a ser nuestra. Nosotros vamos a determinar, así como Josué le dijo al pueblo de Israel en Josué 24:15, ahora ustedes escojan a quién quieren servir, si a los ídolos o a los dioses ajenos, o quieren servir realmente a Jehová. Ahora es tiempo de decisión, mis amados hermanos. Ahora Dios nos está llevando al punto donde no vamos a servir porque nos vean, porque queremos aplausos, porque queremos que nos ovacionen, porque nos den likes. No, ahora es el tiempo de decidir, de servir a Dios, cueste lo que cueste, amar a Dios por sobre todas las cosas. La fidelidad de Dios ha sido grande para con nuestras vidas. La fidelidad y el amor de Dios se muestran todos los días de nuestra vida, pero la determinación firme la debemos tomar nosotros día a día. ¿Qué escogemos? ¿Preferimos estar viendo las noticias que deprimen y desagradan? ¿O preferimos mejor agarrar la palabra de Dios y tomar fuerzas en lo que Dios nos dice? Tomar aliento, agarrar fe y decir, no importa, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Preferimos estar mejor acostados viendo el celular y viendo cada chiste, cada meme que suben, o realmente escogemos ir y postrarnos delante de Dios. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los ídolos o a Jehová. Pero como decía Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Nosotros debemos, por la gracia de Dios, escoger como Josué, servir a Dios juntamente con nuestra familia, servir a Dios, entregarnos a Él, decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Que Él sea glorificado en nuestras vidas, que Él sea exaltado en nuestras vidas, que nosotros hablemos la palabra de Dios, pero que también la vivamos. Eso es el cristianismo. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de lo que nosotros estamos hablando en esta hora. Dice Filipenses capítulo 3, mire cómo hablaba y cómo decía el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3 y el versículo 12. Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Qué bueno que Pablo escribió estos versículos, porque muchas veces yo me puedo identificar con Pablo y le digo, es cierto, Pablo, no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecta. Me falta mucho todavía. ¿Sabe usted que estos versículos, del versículo 12, 13 y 14 específicamente, el apóstol Pablo escribió estos versículos 6 años antes de morir? Y 6 años antes de morir, Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, avanzo, hago avances por ver si logro asir es tomar, asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, nos dice Pablo, yo mismo, por segunda vez lo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, y qué hermoso que Pablo haya dejado escritas esas palabras para nosotros. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Ya basta de estar llorando. Ay, es que me vieron mal. A mí nadie me habla, a mí nadie me quiere, a mí nadie me toma en cuenta. Ya basta de llorar, de estar conmiserándonos, de ay, pobrecito yo, lo que me hacen. Ya basta. Necesitamos, como el apóstol Pablo, seguir a la meta, seguir hacia adelante, al premio, a la meta, dice el apóstol Pablo. Dice, dejando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Y dice el versículo 14, prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos de seguir. Nosotros debemos extendernos a la meta. Hay un premio que ganar. Hay un llamamiento que debemos de cumplir y debemos hacerlo como el apóstol Pablo lo hacía. ¿Quieres saber qué más escribió el apóstol Pablo? Capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 6. Allá Pablo estaba diciendo, no pretendo haberlo alcanzado, no soy perfecto, pero me olvido de lo que está atrás y me extiendo a la meta, me extiendo al premio. Esa es la razón por la cual todos nosotros como cristianos necesitamos tener una meta clara y definida a la cual extendernos. Si nosotros no tenemos una meta, lo mismo nos va a dar Chana que Juana. Lo mismo nos va a dar hacer esto o no hacerlo. Pero cuando alguien tiene una meta definida y sabe que hay un premio, se esfuerza hasta alcanzarlo, hasta obtener el premio que Dios tiene para nosotros. Dice segunda de Timoteo capítulo 4 y el versículo 2. Dice siempre el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida, dice Pablo, está cercano. Ahora, déjeme decirle en qué momento escribió Pablo estos versículos. El apóstol Pablo escribió esta última carta a su hijo espiritual Timoteo, lo escribió a un mes de ser decapitado por el emperador Nerón en el mes de mayo del año 68. Un mes le faltaba a Pablo para ser decapitado por este hombre malvado llamado Nerón. A un mes de ser decapitado, Pablo escribió, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y mire qué precioso testimonio el que tiene Pablo al final de su carrera, al final de su vida. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ve cómo terminó el apóstol Pablo? Eso es lo que Dios quiere.
Dios quiere que nosotros, al igual que Pablo, tengamos una determinación firme en nuestra vida. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y vete a la tierra que te voy a mostrar, ¿sabe lo que dice la Escritura? La Escritura dice, salió a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Se lo voy a leer. Dice Génesis capítulo 12 y el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros como sus hijos. Dios quiere que tengamos una determinación firme. Si hemos salido del mundo de las tinieblas, si hemos salido de las garras de Satanás, debemos de llegar a la meta que Dios tiene trazada para nuestras vidas. Que así como Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová, que así como Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y Pablo sabía que había una corona esperando por él en los cielos. Pablo llegó a la Canaán celestial. Pablo llegó a obtener su herencia completa en Cristo. ¿Cuánto tiempo nos falte a nosotros? Nadie lo sabe a menos que el Señor se lo revele. Pero mientras Dios no nos dice que el tiempo de nuestra partida está cercano, debemos de esforzarnos, debemos meterle todas nuestras fuerzas, nuestro amor, nuestra entrega. No nos cansemos, como dice la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Mis amados hermanos, muchas veces lo he dicho y lo vuelvo a repetir. El cristianismo no es una carrera de a ver quién llega primero a la meta. Nuestra carrera es de resistencia, es de persistir, de persistir. A nadie se le va a dar su premio si no llega a la meta. Israel empezó bien. Israel respondió bien cuando Josué lo encaró. Dijeron, sí, vamos a hacer todo lo que Jehová diga, vamos a amar a Dios, no nos vamos a meter con esta gente impía en Canaán, nada de eso. Pero después se les olvidó. No es como empezamos la carrera, es como la terminamos lo que importa. Mire, Abraham empezó así su vida, pero al final Abraham llegó a ser el padre de la fe. Así es que esforcémonos, tomemos una determinación firme ahora y el Señor nos dará la corona de justicia que ha guardado para cada uno de nosotros que acabe la carrera con gozo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Muchas gracias porque tu palabra ha sido clara para nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te suplicamos que selles esta palabra en nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu. Que nos des las fuerzas para seguir, Señor. Que olvidemos todo lo que está atrás y nos extendamos a las cosas que tú tienes por delante, Señor. Quita de nosotros todo el dolor, toda la tristeza, todas las ofensas, Señor, quítalas de nuestro corazón y de nuestra mente y que podamos extendernos a la meta, al premio del supremo llamamiento que tú tienes para nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, Cordero de Dios. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga a todos y que tengan una bonita noche. Hasta pronto.